Hola familia, Dios les bendiga en esta mañana. Y bueno, ya, ya al iniciar la tarde, como lo prometido es deuda, entonces procederé a grabarles este video, pues pese a las condiciones que no podemos salir, ¿no?, a reunirnos como solía hacerlo. Pero en medio de todo esto, Dios nos ha permitido por lo menos el comunicarnos, así sea por medios como estos, ¿no? Como redes sociales, como Facebook, como WhatsApp. Y bueno, qué bendición. En esta mañana, antes de compartir un poquito acerca de la palabra del Señor, quiero que oremos, ¿vale? Vamos a orar y vamos a proceder a, a escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y bueno, al llegar la tarde vamos a escuchar entonces el mensaje, que yo sé que está muy poderoso, está muy bueno. Me perdonan por el reflejo de atrás, sino que es el reflejo de la ventana. Pero bueno, lo importante aquí es que se escuche bien. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a orar y ya. Entonces ahí donde está, yo quiero que usted cierre sus ojitos y vamos a hablar con Dios. Recuerde que orar es sencillamente hablar con Dios, así como cuando uno habla con un amigo que se lo encuentre y usted le salen palabras hasta por los codos, ¿verdad? Hasta por las orejas, dirían. Entonces, qué bendición. Y quiero que estemos muy atentos, porque yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios nos va a hablar. Entonces, ahí donde usted está, le pido que cierre sus ojos. Cierre sus ojos es como un medio de concentración en el que vamos a intimidar con el Creador. Recuerde que la palabra del Señor dice que cuando oremos cerremos las puertas, y nuestros ojitos son aquellas puertas que también podemos simbólicamente hablar y simbólicamente ¿qué le digo? Simbólicamente podemos representar. Entonces, ¿qué tal si cierra sus dos puerticas y vamos a hablar con Dios? Padre maravilloso y eterno, en esta hora, mi Dios, yo te adoro, te bendigo porque tú eres grande. Te pido, Señor amado, que tu presencia bendiga, Dios, cada persona, Señor. Bendice a los que están allá, a los que posiblemente van a escuchar este video. Padre, te pido que los bendigas, que tu amor, que tu presencia sea sobre sus vidas. Y te ruego, Señor Jesús, que por favor llene cada corazón, Padre, que en vez de miedo, en vez de susto, en vez de pánico, tu presencia rompe esas vidas en esta hora, Dios, y seas tú arrancando todo lo que no es tuyo, Señor. Tu palabra dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, en esta hora, papá, ruego que tu presencia nos hable y nos ministre con poder. Espíritu Santo de Dios, que tu gloria descienda ahora, Padre, sobre cada corazón, Padre. Lleva la confusión, lleva el espíritu de miedo, lleva, Señor, todo temor que ha invadido, Señor, nuestros hogares, nuestras casas, y aún perturba, Señor, trayendo de esta forma opresión, trayendo de esta forma estrés, trayendo de esta forma, Señor,
enfermedad, Señor, psicológica, Padre. Pero en el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera y declaro la vida libre, realmente libres por el poder de tu palabra, Señor. Ahora te pido, papá, que nos hables y nos ministres en esta hora, Señor. Oh maravilloso Dios, gracias por tu presencia en este momento, Espíritu Santo. Te pido que nos hables, que nos ministres y que obres con poder como solo tú lo puedes hacer, mi Rey. Te pido que tu buen Espíritu Santo descienda y nos equipe de sabiduría. Perdona todo pecado, perdona toda maldad, Señor. Perdona toda iniquidad, papá, y ayúdanos cada día a avanzar hacia la meta que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartirles un versículo que el Señor ha estado hablando muchas veces y quiero compartirlo hoy para que ustedes vean y entendamos de qué forma podemos alcanzar la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de la compasión que Dios puede tener por una persona. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando del favor de Dios puesto sobre una persona, sobre una vida, y por ende, eso es lo que Dios quiere. En este tiempo de confusión, muchos piden misericordia. Muchos oran y piden y dicen: Dios, te rogamos misericordia por todo lo que está pasando. Y pues, aunque no es una oración muy larga a veces, pero Dios ha escuchado que repetidas veces le pedimos a Él misericordia. Ahora, ¿de qué forma podremos lograr esa misericordia o podemos alcanzar esa misericordia? Hoy lo vamos a ver en esta palabra que le vengo a explicar en este momento. Si quieren, pueden ir a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Si quiere pausar el video mientras que lo buscan, no hay problema, o lo mirará después. Pero lo más interesante es que prestemos mucha atención a lo que Dios va a hablar. Dice aquí el versículo de Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Anoche hablábamos con Laura un poquitico así. Hablábamos acerca de este versículo. Y aunque este versículo para muchos no es nuevo, porque es un versículo que todo cristiano se sabe, o por lo menos la trayectoria que vengo yo caminando con el Señor, he aprendido desde muchos años, incluso cuando tenía creo que unos 14 a 15 años, asistíamos al grupo de jóvenes de la iglesia y allí nos enseñaban ese versículo y nos lo explicaban, y de esta forma pues lo entendíamos. Pero ahora que el Señor nos ha llamado al ministerio, o me ha llamado al ministerio, pues ya lo entiendo más ampliamente, ya sé que realmente es su significado, y por eso quiero compartirlo en esta hora. Dice: el que encubre sus pecados. Hay muchas formas de encubrir nuestro pecado. Déjeme decirle cómo. La forma más excelente o más sabia, aunque no sería sabia, de encubrir nuestro pecado es cuando yo lo justifico, es cuando yo lo tapo, es cuando yo me hago el loco, el que no es conmigo. Cuando yo actúo de esta forma sin querer queriendo, como es el chavo, estoy absolutamente tapando mi pecado.
Hay gente, ¿sabe cuál es el problema acá? Que la gente ha clasificado los pecados, como ya lo hemos compartido en diferentes ocasiones. La gente que hace, clasifica los pecados. ¿Y cómo los clasifica? Sencillamente colocan una mentira piadosa para ellos como algo leve. Y colocan el pecado de aquel que mata y roba y viola y hace estas cosas como algo pesado, como algo más grande. Y sin darnos cuenta, tanto esa mentira piadosa como aquel que mata, aquel que viola, aquel que destruye, pesando ambos pecados en la balanza de Dios, viene a valer lo mismo, viene a valer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Señor dice que que el que encubre su pecado, la forma como lo decía de encubrir nuestro pecado es justificando. Hay gente que peca y dice, eso no es nada. Eso no es nada con lo que el vecino hace con la vecina cuando sale de su casa. Eso sí. O eso no es nada cuando la vecina mete allá a los tres muchachos allá, y quién sabe qué cosas hará con ellos. Entonces da la mente, lo verdad. Entonces de esta forma justificamos y encubrimos nuestro pecado, ¿sí? Pero el llamado al Señor a través de esta palabra es lo siguiente. Dice el que encubre su pecado, sus pecados, porque no habla de uno sino sus, habla de varios. Dice el que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará. Y aquí encontramos el secreto de la prosperidad. ¿Queremos ser hombres y mujeres prósperos? No tapemos nuestro pecado. No justifiquemos nuestros errores. No justifiquemos ni digamos, no, es que mi pecado es más leve que el que fulano, y a veces nos comparamos con unos, con otros. No. Aquí dice la escritura, dice que el que encubre su pecado no prosperará, no prosperará. O sea que aquel que no lo encubre, sí es prosperado. ¿Y si es prosperado por quién? Nada más y nada menos por Dios. Y es que la verdadera prosperidad no viene del hombre, no viene del ser humano. La verdadera prosperidad no desciende o no viene de un brujo. La verdadera prosperidad viene de aquel que creó el cielo y la tierra. ¿Y sabe qué dice la palabra? Aunque me salga un poquito, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, y no hay nada de tristeza juntamente con ella. ¿Por qué dice ese versículo así? Porque usted mira, por ejemplo, muchos ricos tienen posesiones, carros, becas, y tienen hasta doble mujer. Pero ¿qué hay dentro de ellos? Vacíos. ¿Qué hay dentro de ellos? Aunque están muchos de ellos tapados en plata, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos no pueden disfrutar todo lo que tienen, ya sea porque sufren de una enfermedad, ya sea porque no pueden gozar la vida a plenitud. Entonces por esa razón Dios dice, hey, mi bendición es la que enriquece. O sea que la bendición de Dios es aquella que Dios nos da y que podemos disfrutar. Podemos disfrutar de cada cosa que nos da, sin temores. Miremos, por ejemplo, los ricos. ¿A dónde están los ricos? ¿O cómo mantienen la gente tapada de plata? Si no sale con 3 escoltas, con 2 escoltas de la mano, no puede salir porque temen por sus vidas, pensando de pronto que a cualquier momento los pueden hacer daño, los pueden coger de quietos por quitarles lo que tienen. Entonces y mantienen como en esa zozobra, pensando. Entonces aquí
Pero la verdadera prosperidad es la que desciende del cielo y esa prosperidad es la que Dios te quiere dar. ¿Qué toca hacer para alcanzar esa prosperidad? Sencillamente reconocer, tener humildad para reconocer cuando yo peco, cuando yo, cuando yo digo mentiras, cuando yo engaño, cuando yo digo groserías, ¿verdad? Alguien dice, no, pero es que él es así, o es que yo soy así y eso no me cambia ni mandraco en mago. Entonces es complicado. Pero cuando venimos a Jesús, Él dice, hey, ven, ven, confiésame tu pecado, confiésame tu iniquidad, confiésame lo que has hecho, ven, confiésame. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que el que confiesa a Él el pecado, dice que Jesús, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí encontramos que no solamente Jesús está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, sino que Él nos quiere prosperar. Ahora, ¿de qué forma Él nos quiere prosperar? Mucha gente dice, uy, está como bueno, entonces yo le voy a confesar todo lo malo que he hecho al Señor para que de esa forma pues, me prospere. Yo quiero tener 4 carros, 4 babies, no. Yo quiero tener de todo, ¿no? Pero ¿qué le digo? Pero no, la prosperidad, bueno, la prosperidad empieza espiritualmente. Cuando yo me preocupo por lo espiritual, cuando Dios prospera mis áreas espirituales, todo lo externo, todo lo material, todo lo que yo necesito, Él lo va a añadir. Eso lo va a añadir el Señor. ¿Pero por qué? Porque mi prosperidad ha empezado. Recordemos lo que el apóstol Pablo decía. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. O sea que si mi alma está próspera por Dios, pues voy a tener sanidad, voy a tener salud, voy a tener la cobertura de Dios, voy a tener el abrigo de Dios, voy a tener toda la excelencia o todo lo excelente que Dios me pueda regalar. Entonces acá, mire todo lo que sale de acá. Y tan solamente hemos tomado un párrafo que dice el que encubre, ¿verdad? Entonces dice el que encubre sus pecados no prosperará, ¿sí? Entonces yo creo que ya está claro. La persona que tapa el pecado, que lo esconde y dice no, pero es que Dios no me ve. Ja. ¿Quiere que le diga algo? Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Es que, ay, no, pero es que, no, yo, yo creo que, entonces, de esta forma el Señor, hay gente así, hay gente que dice, yo no creo que Dios, ¿qué? Yo no creo que Dios vea lo que yo hago. Él lo ve así. Entonces, seguimos. Dice el que encubre sus pecados no prosperará. Esto está claro, está ahí. Entonces decía que hay gente que dice, no, es que Dios no me ve. Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Él está. Dice que sus ojos están puestos sobre justos. Pero también dice que él mira a tanto al justo como al injusto. Los ojos de Jehová están sobre los malos para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esto nos habla de algo tremendo. Pero bueno, no me quiero enfocar mucho ahí porque realmente no quiero hacer muy largo el video. Pero dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, ahora pasemos a la siguiente parte. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uy, esto me encanta mucho. Porque aquí hablábamos de que la persona que encubre su pecado es una persona que dice, no, eso no pasa nada, eso sigamos pecando y eso no pasa nada, eso es puro drama, puro cuento, eso que Dios castiga, eso es puro cuento.
Pero mire que aquí el Señor dice que la persona que confiesa, dice más el que los confiesa, o sea, debe haber humildad para reconocerlo, ¿no? Más el que los confiesa, el que le dice, Señor, realmente es que he tenido una boca más sucia con la alcantarilla. O quizás, Señor, mire, a veces se me sube la chispa y empezó a decir cosas que no debo decir. Y de esa forma, es solamente examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta qué es lo que está pasando en nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre, que nos redarguya de pecado y Él mismo nos va a enseñar a nuestras mentes, mire, usted falta esto, usted tiene que dejar esto, usted tiene que hacer aquello. Y de esta forma, cuando eso ocurra, cuando eso pase, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando una persona hace algo malo y dice, sí, yo sé que la embarré, yo sé que no debí hacer lo que hice, dice, y viene Jesús y le confiesa a él su pecado, dice, ojo, hay dos cosas acá que son muy importantes. Uno, el confesar. Lo que yo les decía de primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados a Él, habla de Jesús, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces es muy importante el confesar, el reconocer cuando fallo y cuando debo pedir perdón, ¿verdad? Y ahora, lo primero es eso. Lo segundo, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, cuando una persona confiesa el pecado, por ejemplo, uy, Señor, perdóneme porque cómo le parece que le robé a Julano de tal una libra de azúcar, ¿sí? Y algunos dirán, no, pero es que eso es comida. Cuidado, no caigas en el error de que se esté justificando. Recuerde que aquí cubre, ¿no? Entonces, pero así sea una aguja, así se hacen cuenta, pues, que usted tome, que no son suyos. Dios dice, hey, eso cuenta como hurto. Entonces, sí ve que con Dios las cosas tienen que ser transparentes. Entonces, cuando yo confieso mi pecado y me aparto de ese pecado, ¿sabe qué pasa? Ojo, no solamente lo reconozco, sino que lo confieso, se lo declaro a Dios y me aparto de aquello, dejo de hacer lo que yo quería hacer, perdón, lo que yo sabía hacer, o el pecado que le confesé al Señor, yo me aparto de eso, no lo vuelvo a hacer. Dice, de esta forma alcanzará misericordia. Las personas y la gente hoy en día, mucha gente pide misericordia, pero mire, aquí está la clave de la misericordia. ¿Queremos alcanzar la verdadera misericordia del Señor? Aquí está la clave, confesemos nuestro pecado, no lo tapemos, no lo justifiquemos. Y de esta forma alcanzaremos, dice, lo confesamos y nos apartamos, dejamos de hacer eso y empezamos a andar limpiamente. De esta forma, la misericordia del Señor nos va a arropar, nos va a alcanzar, nos va a sostener. Y aunque muchos digan quizás, ¿cómo? ¿Cómo alcanzar esa misericordia? Usted y yo ya sabemos cómo alcanzarla. Y es apartándonos de aquello que a Dios le desagrada, apartándonos del pecado que Dios aborrece. Entonces,
De esa forma la misericordia del Señor nos va a alcanzar a los nuestros, va a alcanzar nuestra nación, va a alcanzar nuestra ciudad, va a alcanzar a todo aquel que venga a Él y le confiese: ay Señor, pero es que a mí me da pena, es que yo todo lo que hice, ay, ¿sí? Pero Señor, dice, es necesario que lo confiesas y es necesario que sea parte de eso. Ya está. De esta forma alcanzaremos misericordia. ¿Listo? Entonces quisiera orar brevemente para que, bueno, la gracia de Dios esté sobre nuestra vida. ¿Listo? Entonces ya sabemos que no hay que tapar, no hay que esconder. Si es que realmente queremos que la misericordia de Dios nos arrope. Si es que realmente queremos que la gloria y la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Dios nos está llamando y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos la humildad de reconocer cuando fallamos y le confesemos y nos apartemos de eso. Que no es fácil, ¿no? ¿Quién dijo que era fácil? Pero recordemos que usted y yo, si hacemos las cosas en nuestra fuerza, es complicadísimo. Pero si hacemos las cosas apoyándonos, diciendo al Espíritu Santo: mira, yo tengo esto y esto y esto, pero yo sé que yo solo no puedo, tiene que ayudarme. Y buscamos su presencia, su rostro en oración, pidiendo su fortaleza. El Señor lo va a hacer. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a levantar. Y el Señor, en la misericordia de Él, va a estar sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa y sobre todo lo que nos ha regalado. Entonces quisiera orar brevemente y bueno, y si tienen preguntas referente a este video, pues ya ustedes saben, en el WhatsApp, para que pregunten y pregunten y pregunten. Entonces vamos a orar. Entonces le invito para que cierre sus ojos a donde está. Cierre sus ojos y vamos a hablar con el Creador. Padre precioso, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra. Esta palabra, Señor, que has hablado hoy, Señor. Señor, ayúdanos para no tapar nuestro pecado. Sino que cada vez que fallemos, Señor, cada vez que hagamos lo malo, Señor, reconozcamos delante de ti nuestro pecado y nos apartemos. No pides más, Señor. Y de esta forma tu misericordia nos arropará. Te ruego que bendiga nuestras familias. Te ruego, Señor, que bendiga nuestras casas, nuestros hogares. Señor, bendice, Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, bendícelos a cada uno de ellos. Y te pido, Señor Jesús, que tu bondad y tu amor sea derramado sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Yo bendigo la vida, Señor, de todos los que van a escuchar este video. Y bendigo, Señor, la vida de aquellos, Señor, que quizás, Señor, sintieron que Dios les ha hablado a través de este video. Padre, bendícelos, que tu presencia, que tu unción, que el fuego de tu Espíritu les arrope, les ayude y les levante. Y en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que quemes todo lo que no es tuyo. Limpia, Señor, nuestro pecado, limpia nuestra maldad, Señor, y derrama unción, derrama poder, derrama fuego de lo alto, Señor, que venga y consuma, Dios, toda impureza, todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Papá, muchas gracias. Bendigo cada hogar, cada familia, y bendigo, Señor, nuestra economía, declarando sobre ella, Señor, que eres tú el que la sostienes. Declaro sobre ella que tu bendición, que enriquece y no añade tristeza con ella, nos alcanzará, nos arropará, y que esa prosperidad nos acobijará, papá. En el nombre de Jesús, gracias doy a ti, Padre, por hablarnos y por ministrarnos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos entonces en el próximo video. Ya saben, alguna pregunta o algo, por favor, por WhatsApp. Chao.